Carlos Gustavo de Suecia. Puede que sea el rey de Suecia. Y puede que uno de los lastres de su vida haya sido una infancia con dislexia, que todo se le olvidaba. También dicen que es demasiado tímido. Sin embargo, todo lo contrario a él era Birgitta, la hermana más polémica de Carlos Gustavo de Suecia. De ahí que era uno de los emblemas de la alta sociedad balear, en las Islas Baleares, en España, porque ahí vivía. Ella era simplemente una mujer libre y estaba donde quería, hacía lo que quería y estaba con quien quería. Eso se llama libertad. Era el verso suelto de la familia real sueca, en pocas palabras. Sin embargo, esa vida sedienta de cambios y de libertad se apagó el 4 de diciembre del 2024 a la edad de 87 años. Su salud estaba deteriorada, pero ni aún así quiso regresar a su natal Suecia. A pesar de que sus días estaban llenos de nostalgia, y hablaba de los países nevados, de los lagos helados de su infancia, como si su corazón supiera que el final estaba cerca. Rodeada de los amigos que había hecho en Mallorca y rodeada del mar Mediterráneo, un paisaje que llegó a amar tanto como los bosques de su natal Suecia. Se había establecido allá, en Mallorca, en los años 90, y donde encontró su lugar en el mundo. Una mujer que literalmente vivió entre el frío de Suecia en una infancia y juventud y el calor de España. En honor a ella, las banderas ondearon a media asta en el Palacio de Drottningholm y en el Palacio de Haga, en Suecia. En vida, fue una mujer que no se guardó absolutamente nada en su corazón y que todo lo decía a cualquiera que quisiera interesarlo. A los periodistas les hablaba sin tapujos. Así que era normal verla caminando en Santa Ponca, Mallorca, esa localidad lejos del bullicio de Palma y las multitudes de turistas que llenan las playas más populares. Era su refugio de tranquilidad, donde la naturaleza y la tradición se entrelazan en un abrazo eterno. Entre las colinas cubiertas de olivos centenarios y caminos serpenteantes de piedra, el tiempo parecía haberse detenido en la vida y lo que rodeaba a Birgitta de Suecia. Así que viendo atardeceres dorados por el sol, sería el propio Carlos Gustavo de Suecia quien dio la noticia mediante un sentido comunicado que decía: con gran tristeza he recibido la noticia del perecimiento de mi hermana, la princesa Birgitta. Era una persona de fuerte personalidad y gran sinceridad a la que la familia y yo echaremos profundamente de menos. Así que enviando condolencias y pésame a los hijos y nietos de Birgitta, como homenaje, el rey Carlos Gustavo de Suecia ordenó que se cumpliera el último deseo de la princesa Birgitta, que sus restos descansaran en el camposanto real de Hagaparken, parque situado al norte de Estocolmo. Asimismo, la ceremonia de sus exequias esté destinada solo al círculo familiar y no público. Eso informaba la Casa Real del país escandinavo. Mientras al otro lado de Europa, en la isla Balear de Mallorca, en Santa Ponca, muchos lamentaron el perecimiento de la hermana del rey Carlos Gustavo. Nacida el 19 de enero de 1937 en el castillo de Haga, Birgitta fue la segunda de los 5 hijos del príncipe Gustavo Adolfo y la princesa Sibila.
padre de la princesa Margarita, la princesa Desiree, la princesa Cristina y el príncipe Carlos Gustavo, destinado a ser rey de Suecia, como lo es hoy. Ya desde el nombre con el que fue bautizada y que muchos padres pusieron a sus hijas, estaba destinada a ser popular, pero a su manera. Por su longevidad a la princesa Birgitta le tocó vivir diferentes momentos históricos de enorme calado, como lo fue el segundo y suceso bélico mundial o la Segunda Guerra Mundial, en la que sintió ciertas carencias como el resto de los ciudadanos de su país. Su padre, el príncipe Gustavo Adolfo, manifestó que no deseaba que tuvieran ningún privilegio con respecto a sus conciudadanos. El primer golpe que sufrió en su infancia sería a los 10 años, cuando su padre perecía en un incidente de aviación. Para aquel momento, el varoncito de la familia solamente tenía unos 9 meses de haber nacido, es decir, el actual rey Carlos Gustavo. Una tragedia que marcó profundamente la vida de la familia real y, por supuesto, la vida de Birgitta, que desde pequeña recibió su educación en el Palacio Real junto a otras ilustres alumnas de su entorno. Más tarde acudiría a la escuela francesa y por último acabó en un internado en Château d'Aux en Suiza. Una de las claves de su personalidad fue su pasión por el deporte. Sería campeona de esgrima. Le apasionaba también el golf y el tenis. Y hasta fue directora de gimnasia en el Instituto Central de Gimnasia entre los años 1956 a 1958. Al año siguiente se iba a Múnich para aprender alemán y fue allí donde conoció al gran amor de su vida, el príncipe e historiador del arte alemán, Johann Georg von Hohenlohe Sigmaringen. Te lo repito, Johann Georg von Hohenlohe Sigmaringen, con quien contrajo matrimonio civil el 25 de mayo del 61, para días después hacerlo por la iglesia en Estocolmo. Por el linaje de su marido, pudo conservar su tratamiento de alteza real, pues era hijo de Federico Hohenzollern Sigmaringen y de la princesa Margarita de Sajonia. Desde entonces se quedarían a vivir en la mencionada ciudad alemana y tuvieron 3 hijos: a Karl Christian, nacido en 1962, a Desiree, que llegó al año siguiente, en 1963, y a Huberto, que vino al mundo en 1966. Birgitta diversificó sus actividades. Fue modelo fotográfica e incluso tuvo una tienda de ropa en los años 90. Y hasta publicó un libro sobre el deporte. Y hasta presentó un programa de televisión. Y por supuesto, publicó sus memorias. En los años 90, dejó de convivir con su marido sin nunca divorciarse. Decidió entonces mudarse a Mallorca, buscando un paisaje de postal. Conoció un pequeño pueblo, el de Santa Ponca, no muy distinto a los demás, pero con menos bullicio. Entre sus colinas, que se tiñen de dorado, sus casas de piedra beige, sus hermosas casas, adoquinadas en piedra beige y con tejados rojizos, y con su piscina. Casas decoradas con las hermosas bugambilias, o como dicen en Latinoamérica, con flor de verano. Preferiblemente las fucsia o las rojas, que trepan por las fachadas de las casas, incluyendo la que ya tenía, añadiendo pinceladas de color al paisaje. Los olivos, los almendros y las uvas. Era lo que veía Birgitta cada que iba al mercado, lleno de olores, aromas, con frutas frescas, hierbas aromáticas y productos artesanales como quesos y mieles. Dicen que le encantaba cenar también en el restaurante Roca Viva,
uno de los más hermosos, rodeado de verdes montañas. Y por supuesto, con sus bugambilias o flor de verano, adornando el arco con columnas a los lados que dan un ambiente histórico al lugar. Allá, en esa hermosura, disfrutó sus últimos años Brigida. Para nada le hacía falta los bosques fríos de Suecia. Al fin y al cabo, hizo lo que siempre quiso. Hizo lo que le dio la gana, sin más rembrete. En total, Brigida tenía 9 nietos que le habían dado sus hijos. En el año 2016, quien fuese su marido, el viejo Johan Georg von Hohenzollern, perecía y quedaba de esa manera viuda, a pesar de que no vivía con él desde los años 90. Su último acto familiar fue el 14 de octubre y fue acudir al bautizo de su bisnieto, Constantin Leopold, en la Catedral de Mallorca. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Nacida en el castillo de Haga en 1936, hija del príncipe heredero Gustavo Adolfo y la princesa Sibila, y se mudaba a mediados de los 90 a Mallorca, donde pudo vivir cerca de la naturaleza y las montañas, y también la luz. Se resalta en una larga nota biográfica publicada por la página web de la Casa Real Sueca. Desde su primera visita a las Islas Baleares, se enamoró del lugar. Allá, precisamente, aprendió a hablar español y algunas palabras en mallorquín, el dialecto local. Participó en las fiestas patronales. Bailó en los Kerrofox, espectáculos de fuego. Y se unió a los vecinos en la recogida de aceitunas durante la temporada. La gastronomía local también conquistó su corazón. Las ensaimadas, el tummet, el vino de la región de Vinicelem, se convirtieron en pequeños placeres cotidianos que disfrutaba Brigida, que la conectaban aún más con su nuevo hogar. Y era que el frío de Bélgica y los bosques oscuros no podía asemejarse. Así que Brígida, o Brillita, como le decían con cariño en el pueblo, se alejó de Suecia, de la corte, los compromisos reales y de las bajas temperaturas de su país natal, y se asentó en Mallorca. Allí su vida estuvo siempre ligada al golf, miembro honorífico de la Real Asociación Sueca de Golf, y tuvo su propio certamen, el torneo de golf Princesa Brígida. En la isla también acudían a los grandes eventos sociales ella y su familia, y pasaba sus días en las playas y en su piscina privada. Además, cada mes de diciembre, asistía al concierto de Santa Lucía organizado por la comunidad sueca de la isla. Tal era el amor que Brígida sentía por Mallorca, que cuando le pilló el estado de emergencia, la pandemia, en su país natal, confesó a un diario que solo pensaba en volver a España. Lo que más deseo ahora es llegar a Mallorca. Es mi hogar. Estar sin hogar no es una buena sensación. La incertidumbre es terrible. Eso decía en la pandemia. Los primeros estudios de Brígida de Suecia fueron en el Palacio Real, en clases particulares con otras 6 niñas, hijas de amigos de la familia real sueca. Continuó sus estudios en una escuela para niñas llamada Chateau de Ox en Suiza. También se formó en el Instituto Central de Gimnasia de Estocolmo entre 1956 y 1958. En vida ejerció como modelo de fotografía en Múnich y presentadora de televisión.
Además, fue propietaria de su propia tienda de ropa. Escribió sus memorias y editó un libro sobre deportes al ser una de sus grandes aficiones: la equitación, la esgrima, el tenis y el golf. También fundó la asociación HELP, una fundación que ayuda a niños vulnerables, pobres de todo el mundo, junto a otros amigos de ella. Una gran parte de los ingresos de las memorias de la princesa Brígida se destinó a HELP. También participó en el proyecto benéfico de la leyenda del deporte Sven Tumba en África, donde ayudaron a niños con fondos para escuelas y transporte escolar. Se preocupaba mucho de sus semejantes y especialmente por los niños. Como ella decía: como siempre digo, cuando la gente me pregunta qué quiero hacer con fines benéficos, entonces respondo que solo si se trata de niños, porque los niños son nuestro futuro, después de todo. Eso decía siempre Brígida. A Mallorca había llegado gracias a Olga Bestard, una íntima amiga de la infancia. Me propuso venir con los niños para pasear el verano. Cuando mis amigos me preguntaban a dónde iba a ir de vacaciones, no lo quería decir. Eso era en la década de los años 80. Decía que España, pero no a Mallorca. Tan distante y distinta era la imagen de la isla entonces, sobre todo en Alemania. Desde que me casé con Johan, he vivido en Alemania. Gracias a Dios, no hice caso de los prejuicios y vine todos los veranos. Me encantó la isla. Vi que la mala fama era totalmente injustificada. En realidad me enamoré totalmente de Mallorca desde el primer minuto hasta hoy, aseguraba Brígida o Brígida en una entrevista con Vanity Fair. He viajado mucho, pero esta isla tiene una magia especial, aunque mantengo mis raíces suecas y mis relaciones en la familia real. Hace más de 60 años que dejé Suecia para instalarme en Alemania. Puedo decir que he pasado más de media vida allí. Conozco bien los dos países. No me sorprende en absoluto ese amor de los suecos por este paraíso. Es un país que está cerca, a solo 2 horas y media en avión, y lo de aquí es tan distinto que les resulta maravillosamente exótico. Igual que si un mallorquín va a Suecia, se sorprenderá también. Hay que romper barreras, conocerse y respetarse. A los suecos les encanta la naturaleza, las montañas, el golf. Mallorca regala todo eso. Además tiene oferta para toda la familia y para todas las edades. Así que esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas.